La idea de montar un lanzacohetes naval en el chasis de un Tiger pesado para disparar enormes proyectiles de 350 kilogramos nació tras los brutales combates urbanos en Stalingrado. Les presentamos al Sturm Tiger, un gigante blindado de 70 toneladas diseñado para destrozar muros de hormigón y borrar edificios enteros de la faz de la Tierra con un solo disparo. ¿Por qué el ejército de tierra necesitó arrebatarle un arma secreta a la Armada? ¿Qué solución de diseño única hubo que aplicar directamente en el cañón para evitar que el gigantesco proyectil reactivo reventara su propio mortero al disparar? ¿Por qué estos colosos, superblindados, se averiaban con más frecuencia en los embotellamientos que lo que tardaban en llegar a la línea del frente? Vean este video hasta el final. Hoy analizaremos el interior de este vehículo de combate sumamente raro, examinaremos sus vulnerabilidades fatales y descubriremos por qué esta formidable arma de último recurso no pudo salvar a la Wehrmacht. ¡Comenzamos! El invierno de 1942 y 1943 en Stalingrado le dio al mando alemán una lección que no olvidaría hasta el final del conflicto. La ciudad se transformó en un laberinto de escombros, donde la línea del frente no se trazaba en un mapa, sino a través de los pisos de un mismo edificio. El silo de grano, en las afueras de la ciudad, sirvió como punto fuerte, fortificado para sus defensores durante varias semanas. La artillería de campaña convencional lo bombardeó repetidamente, pero los muros resistieron. La casa de Pavlov se convirtió en otro ejemplo de esta tenacidad. Un pequeño edificio residencial, defendido por apenas un puñado de combatientes, resistió más tiempo del que algunas capitales europeas habían logrado sostenerse frente a la ofensiva alemana en los años anteriores. Para los oficiales alemanes, esto era difícil de explicar a sus superiores. ¿Cómo podía un solo edificio residencial representar semejante problema para toda una agrupación de blindados e infantería? La respuesta era incómoda. En el entorno urbano, un tanque pierde casi todas sus ventajas. La visibilidad queda limitada por las paredes circundantes. Maniobrar resulta imposible en calles estrechas, obstruidas por los escombros. Además, los proyectiles que perforaban fácilmente el blindaje de otro tanque en campo abierto a menudo resultaban inútiles contra muros de ladrillo de 1,5 metros de espesor y estructuras de hormigón. El alto mando alemán no tardó en comprender la magnitud del problema. Cada edificio retenido por el enemigo se convertía en un foco de resistencia que la infantería debía neutralizar metro a metro, habitación por habitación. Como consecuencia, las bajas de personal eran desproporcionadamente altas en comparación con el tamaño real del objetivo. No se necesitaba un cañón más potente en el sentido convencional. Hacía falta una herramienta capaz de reducir un edificio fortificado a un montón de escombros con un solo impacto preciso, de modo que los defensores en su interior no tuvieran un solo lugar donde mantenerse en pie. Los cañones de asalto existentes en aquel momento resolvían esta tarea solo en parte. El Sturminfanteriegeschütz 33B y el Sturmpanzer IV, conocido como Brummbär, portaban piezas de 150 milímetros y se desempeñaban razonablemente bien contra fortificaciones de campaña. Sin embargo, los oficiales que habían presenciado Stalingrado con sus propios ojos sabían que aquello no era suficiente. Un silo de hormigón armado o un edificio sólido de la preguerra requerían un calibre de un orden completamente diferente. El objetivo se planteó de manera muy concreta. Se necesitaba un vehículo con un arma de tal poder destructivo que un solo disparo bastara para convertir un edificio en una ruina inhabitable. Además, este vehículo debía sobrevivir el tiempo suficiente para efectuar ese disparo mientras se encontraba bajo el fuego enemigo, desde 3 o incluso 4 direcciones simultáneamente. Sobre el papel, este requisito parecía casi irrealizable. Un blindaje lo bastante grueso para soportar impactos a quemarropa y un cañón de semejante calibre para demoler muros macizos implicaban un peso colosal. A su vez, un peso excesivo significaba una movilidad restringida precisamente en los entornos donde más se la necesitaba. Los diseñadores alemanes comenzaron a buscar una solución entre los vehículos blindados y los sistemas de armas existentes. Pronto descubrieron que ya existía un arma adecuada:
El único inconveniente era que no había sido desarrollada para demoler edificios. Mientras los diseñadores del Ejército de Tierra buscaban resolver exigencias que parecían mutuamente excluyentes, la respuesta ya existía. Solo que no había que buscarla en las oficinas de diseño de tanques, sino en los astilleros y laboratorios de la Armada alemana. Allí se estaba desarrollando un sistema denominado Raketenwerfer 61. Aunque el nombre suena técnico y seco, su propósito era sumamente específico: atacar submarinos enemigos con cargas de profundidad de gran calibre. El cañón de este dispositivo tenía un diámetro de 380 milímetros. En comparación, el cañón de un tanque Tiger, uno estándar, tenía un calibre de tan solo 88 milímetros. Se trataba de una diferencia de casi 4 veces y media, lo que representaba un cambio no solo en las dimensiones, sino en el principio mismo del impacto destructivo. La versión naval fue diseñada para penetrar la masa de agua y perforar el casco de un submarino con un solo impacto. La carga explosiva dentro del proyectil debía garantizar la destrucción del objetivo, incluso con un impacto indirecto, gracias al enorme radio de explosión. Fue en este punto donde ocurrió algo común en la historia de la tecnología. Los especialistas del Ejército de Tierra, al estudiar los proyectos existentes, fijaron su atención en este dispositivo naval y vieron en él no un medio antisubmarino, sino una solución lista para su problema. La lógica era sumamente sencilla. Si un proyectil con tal poder destructivo podía perforar el casco de un submarino bajo el agua, podría lidiar fácilmente con la pared de ladrillo de un silo de grano o el techo de hormigón de un edificio residencial. El ejército procedió a adaptar el dispositivo para sus propios fines. Surgió así una versión terrestre con un alcance máximo de aproximadamente 5.500 metros, poco más de 5 kilómetros y medio, una distancia más que suficiente para el combate urbano, donde los objetivos rara vez se encontraban a más de unas pocas manzanas de distancia. Resultó una adaptación inusual, pero práctica. Un desarrollo concebido para combatir amenazas desde las profundidades del mar demostró ser exactamente lo que se necesitaba para neutralizar amenazas desde las ventanas de los pisos superiores. Dos teatros de operaciones completamente diferentes, el submarino y el urbano, quedaron conectados por una única solución de ingeniería. No obstante, encontrar un sistema de armas adecuado era solo la mitad de la tarea. Diseñar una plataforma para transportarlo era un asunto muy distinto. Un cañón de casi 2/3 de metro de diámetro, junto con proyectiles de dimensiones y peso colosales, requería un chasis que no existía en ninguna forma lista para su uso en ese momento. El cañón estaba listo para su transferencia al Ejército de Tierra. Solo quedaba decidir dónde montarlo. Para 1943, el ejército alemán disponía de muy pocos vehículos capaces de postularse como portadores de semejante sistema. Los requisitos eran exigentes. Se necesitaba una plataforma con una capacidad de carga considerable, una anchura de chasis adecuada y una suspensión de gran fiabilidad. La lista de candidatos se redujo rápidamente. En realidad, solo quedaba una opción viable: el chasis del tanque pesado Tiger I. Para este momento, el Tiger I ya se había convertido en uno de los vehículos blindados más reconocidos de su época. Temido en el campo de batalla y destacado en los informes, era considerado un referente de la tecnología de blindados pesados. Y este mismo vehículo, diseñado para duelos en espacios abiertos, debía transformarse en el portador de un voluminoso lanzador de cohetes destinado a la demolición de edificios. La ironía de la situación no pasó desapercibida para los propios ingenieros. Un tanque diseñado para el combate móvil a larga distancia se destinaba a una tarea donde la maniobrabilidad era mínima y las distancias se medían en decenas de metros en lugar de kilómetros. Sin embargo, desde el punto de vista de la ingeniería, la elección era lógica. El chasis del Tiger I poseía suficiente reserva de carga, la suspensión estaba probada y era fiable. Y, lo más importante, la línea de producción para este chasis ya existía, lo que acortaba notablemente el camino desde el plano hasta el vehículo terminado. En agosto de 1943, los planos del nuevo vehículo se presentaron oficialmente
al alto mando alemán. El proyecto recibió la aprobación para la construcción de un prototipo. En octubre de ese mismo año, el prototipo fue inspeccionado en persona. Según los testimonios conservados, el vehículo causó una fuerte impresión, lo cual no es de extrañar, dada la conocida preferencia de la jefatura militar alemana por la maquinaria pesada de gran escala. Se obtuvo la aprobación. El proyecto recibió luz verde al nivel más alto disponible en la jerarquía militar de la época. Parecía que a partir de ahí todo progresaría con rapidez. El chasis estaba desarrollado, el cañón listo y la dirección había dado su conformidad. Solo restaba ensamblar ambos componentes y enviar los vehículos a las tropas. Sin embargo, el periodo comprendido entre la aprobación sobre el papel y el primer vehículo listo para el combate resultó ser mucho más largo de lo previsto. Con el prototipo aprobado e inspeccionado, todo indicaba que el nuevo vehículo entraría en producción para finales de 1943. La realidad demostró ser mucho más obstinada que los planes. Los primeros vehículos de serie no abandonaron las naves de la fábrica hasta febrero de 1944. Transcurrieron casi 6 meses entre la aprobación y el primer vehículo terminado, un plazo considerable para un programa que la alta dirección había catalogado personalmente como prioritario. El motivo del retraso fue tan sencillo como inevitable. El ejército de tierra alemán necesitaba con urgencia tanques Tiger, uno en la línea del frente. Cada chasis producido en la fábrica era requerido de inmediato para el servicio como tanque convencional, no como base para un vehículo de asalto experimental. La producción del nuevo vehículo competía directamente con la fabricación del mismo tanque, cuya reputación había motivado su elección como plataforma. Destinar un chasis al nuevo proyecto significaba prescindir de un Tiger, uno operativo en el frente. La solución a este dilema llegó desde la cúspide. El alto mando alemán ordenó que para el programa del nuevo vehículo se emplearan únicamente aquellos chasis de Tiger, uno que regresaran del frente para reparaciones mayores, en lugar de utilizar chasis nuevos de la línea de montaje. Aunque esta decisión parecía un compromiso razonable, en la práctica significó que la producción del nuevo vehículo quedó estrictamente limitada por el flujo de tanques dañados que retornaban del frente a los talleres de reparación. En lugar de un suministro constante de chasis nuevos, solo se disponía de un goteo de vehículos recuperados y pendientes de reconstrucción. Esta dependencia del fondo de reparaciones, y no de una producción a gran escala, explica por qué solo se construyeron 18 vehículos a lo largo de la historia del programa. En comparación, el Tiger, uno convencional, se fabricó en una cantidad casi 80 veces mayor durante sus años de producción. Se generó una situación difícil de prever en el momento en que el prototipo se exhibió con tanto entusiasmo. El vehículo, aprobado con agrado en las esferas más altas, fue relegado por las necesidades de producción durante casi medio año en favor de las urgencias inmediatas del frente. Para febrero de 1944, los primeros vehículos finalmente fueron ensamblados. No obstante, los diseñadores debían resolver otra tarea no menos compleja que la búsqueda de un chasis adecuado: determinar cómo integrar en el chasis de un tanque un cañón para el cual éste nunca había sido diseñado. Un tanque convencional está estructurado bajo una lógica clara. El arma se aloja en una torreta giratoria que permite orientar el cañón en cualquier dirección sin necesidad de girar todo el vehículo. Así funcionaba el Tiger, uno estándar, y fue precisamente esta lógica la que los diseñadores del nuevo vehículo tuvieron que abandonar casi de inmediato. La razón era puramente física. El lanzador de cohetes, junto con los mecanismos de carga, ocupaba un volumen que simplemente no cabía en ninguna estructura de torreta existente. Aunque el cañón de unos 2 metros de longitud no parecía gigantesco por sí mismo, junto con el mecanismo de montaje y el espacio necesario para el trabajo de los cargadores, requería mucho más espacio del que cualquier torreta de la época podía proporcionar. En las primeras fases del diseño, se estudió la opción de colocar una casamata en la parte trasera del chasis. La lógica era comprensible. Allí se ubicaba el compartimento del motor en el Tiger, uno convencional, lo que habría liberado espacio en la parte posterior.
Sin embargo, esta idea presentaba un inconveniente significativo. Para despejar la parte trasera para el compartimento de combate, el motor habría tenido que trasladarse a la parte delantera del chasis. Esto implicaba no una modificación menor, sino prácticamente un vehículo nuevo desde cero, con una nueva disposición de la transmisión, un nuevo sistema de refrigeración y una nueva configuración del blindaje frontal. Se descartó esta opción debido a las profundas modificaciones requeridas y al escaso tiempo disponible, ya de por sí limitado por los retrasos en la producción. En su lugar, se optó por una solución más práctica. Se eliminó por completo la torreta giratoria y se alojó el arma en una casamata blindada, fija en la parte delantera del chasis, en el mismo lugar donde el Tiger I convencional llevaba la torreta, aunque ahora sin la posibilidad de girar el cañón independientemente del vehículo. La puntería hacia el objetivo se realizaba girando todo el chasis del vehículo. Para el combate en espacios abiertos, esto habría sido una limitación severa. Sin embargo, para las condiciones en las que el vehículo debía operar, combate a corta distancia en zonas urbanas, donde los objetivos se encontraban generalmente en la dirección de marcha, esta solución resultó ser adecuada. La eliminación de la torreta también aportó otra ventaja importante. El espacio liberado en el interior de la casamata pudo dedicarse a las tareas de combate directas, el almacenamiento de proyectiles, los puestos de trabajo de los cargadores y los mecanismos de servicio del cañón. El interior resultó lo bastante espacioso como para que dos personas trabajaran simultáneamente en la recarga sin estorbarse mutuamente. La casamata fija resolvió el problema de la ubicación del cañón. No obstante, esta decisión tuvo un impacto directo en el peso del vehículo, ya que los diseñadores incorporaron un blindaje de un espesor nunca antes visto en ningún vehículo de combate alemán de serie. La protección del nuevo vehículo se construyó sobre la base del chasis del Tiger I, que ya contaba con un buen blindaje. Los laterales y la parte trasera permanecieron prácticamente inalterados, manteniendo los mismos 82 milímetros del tanque estándar. En cambio, la parte frontal de la casamata de combate recibió especificaciones completamente diferentes. La plancha frontal tenía un espesor de 150 milímetros, casi el doble que los laterales. Además, esta plancha se instaló con una inclinación de 47 grados respecto a la vertical. El blindaje inclinado no es una decisión estética. Un proyectil que impacta en una superficie inclinada debe atravesar una mayor trayectoria de metal que al chocar contra una pared vertical. Gracias a este ángulo, el espesor efectivo del blindaje frontal superaba los 200 milímetros. Para valorar la proporción, este nivel de protección era comparable al de vehículos de combate mucho más tardíos y pesados que aparecieron después de este periodo. Como es natural, este nivel de protección adicional tuvo un costo en peso, el cual debió sumarse a la ya considerable masa del chasis básico. El peso final del vehículo superó las 70 toneladas. En comparación, un Tiger I estándar pesaba alrededor de 57 toneladas. La diferencia de aproximadamente 13 toneladas, equivalente al peso de unos 10 automóviles de turismo, se añadió a un solo vehículo de orugas. Resulta curioso que, a pesar de todo este peso añadido, el vehículo resultó ser ligeramente más bajo que su predecesor. La nueva casamata de combate era más compacta que la anterior torreta giratoria, por lo que la altura total fue de 2 metros y 8 décimas, unos 15 centímetros más bajo que un Tiger I convencional. Se obtuvo así una silueta baja, pesada y de aspecto casi monolítico. El vehículo parecía construido no para desplazarse, sino simplemente para permanecer firme y soportar cualquier impacto que recibiera. Desde la perspectiva de la protección de la tripulación, el resultado era notable. Perforar un blindaje frontal de este espesor y ángulo representaba una tarea en el límite de lo posible para la mayoría de los sistemas antitanque de la época. Sin embargo, en el diseño de blindajes rige una regla básica aplicable a cualquier época. Cada kilogramo de metal añadido debe compensarse en otra parte, y el precio de estas 13 toneladas adicionales no lo pagó el chasis ni el blindaje, lo pagó el único componente del vehículo que permaneció completamente inalterado desde que fue diseñado para un vehículo 13 toneladas más ligero. El blindaje aumentó,
el peso se incrementó y el arma pasó a ser más masiva que la de cualquier otro vehículo de combate alemán de serie de la época. Sin embargo, el motor siguió siendo el mismo. El nuevo vehículo empleó la misma planta motriz del Tiger I convencional, un motor de gasolina Maybach H L230 P45 de 12 cilindros, con una cilindrada superior a los 23 litros y una potencia de 700 caballos de fuerza. Sobre el papel, 700 caballos de fuerza era una cifra significativa para la tecnología de 1944. El problema no radicaba en la potencia en sí, sino en que ahora debía mover 13 toneladas de metal adicionales a las previstas originalmente por los ingenieros cuando diseñaron el motor para un vehículo más ligero. La relación peso-potencia es uno de los indicadores clave para cualquier vehículo de orugas, pues determina la aceleración, la capacidad de superar pendientes y el consumo de combustible durante la marcha. Para el Tiger I estándar, esta relación ya era modesta. En la nueva versión más pesada, empeoró de manera notable. Exteriormente, esto no era evidente. En un polígono de pruebas, el vehículo se mostraba tan imponente como el Tiger I estándar, compartiendo la misma silueta baja y la misma geometría de blindaje, solo que con un cañón inusualmente macizo en el frente. No obstante, las tripulaciones encargadas de operar este material no tardaron en notar la diferencia en la práctica. Una marcha de unas pocas decenas de kilómetros, que un Tiger I estándar realizaba con un margen aceptable de fiabilidad, se convertía para el vehículo más pesado en una prueba de gran exigencia para la transmisión y la suspensión. Los ingenieros eran plenamente conscientes de este problema desde la fase de diseño. Sin embargo, carecían de alternativas viables. Desarrollar un motor nuevo y más potente habría requerido meses de pruebas adicionales que un programa que ya acumulaba retrasos no podía permitirse. Se adoptó una solución práctica y necesaria: emplear los componentes existentes y compensar la falta de potencia mediante tácticas de empleo específicas. El vehículo no se diseñó para marchas prolongadas ni para el combate móvil. Su propósito consistía en ocupar lentamente una posición, efectuar unos pocos disparos precisos y, de ser posible, replegarse bajo cobertura. La movilidad quedó así comprometida antes de que el vehículo llegara al frente. Sin embargo, la mayor sorpresa para las tripulaciones no se presentó durante la marcha ni en el desplazamiento. Surgió en el momento en que debieron cargar manualmente a bordo el primer lote de munición. La primera tarea a la que se enfrentaba la tripulación de este vehículo, incluso antes de desplazarse a una posición, era la preparación para el disparo, un proceso que guardaba poca relación con la carga de un tanque convencional. Cada proyectil pesaba aproximadamente 350 kilogramos, una masa comparable a la de un toro adulto. Este peso no solo debía moverse, sino colocarse con cuidado en el interior de la casamata de combate y luego introducirse en el cierre del cañón. El proyectil medía 1,5 metros de longitud, mientras que el cañón del mortero medía apenas unos 2 metros. Esta proporción resultaba casi absurda, ya que el proyectil ocupaba 3/4 partes de la longitud del cañón antes de ser disparado. Nadie levantaba semejante carga a mano. Para realizar la carga se utilizaba una grúa especializada, montada en el propio vehículo o en un vehículo de apoyo independiente. El procedimiento requería el trabajo coordinado de varias personas simultáneamente. 2 tripulantes equilibraban el proyectil en el suelo, mientras el operador de la grúa colocaba unas pinzas especiales alrededor de su sección central, marcada con una franja blanca para un posicionamiento preciso. Una vez asegurado, el proyectil se elevaba, mediante un cabrestante, y se introducía con cuidado en la casamata a través de una escotilla dedicada en el techo del chasis. Una vez dentro, la tripulación recibía la carga y la distribuía en los estantes situados a ambos lados del arma. La capacidad total de munición del vehículo era de 14 proyectiles. 12 de ellos se almacenaban en los laterales del compartimento de combate, uno se colocaba en la bandeja de carga, listo para su introducción, y otro se mantenía directamente en el cañón, listo para disparar. El diseño del cañón presentaba una característica visual distintiva relacionada con este inusual sistema de propulsión. La boca del cañón
estaba rodeada por unos conductos de ventilación característicos, lo que hace que el vehículo sea fácilmente reconocible en las fotografías de archivo de la época. Estos conductos no tenían una función decorativa. A diferencia de la munición de artillería convencional, el proyectil se autopropulsaba tanto por una carga de proyección inicial como por su propio motor de cohete, que continuaba encendido después del disparo. Los gases de combustión generados en el interior del cañón creaban una presión masiva. Sin un sistema para desviar estos gases a través de los conductos laterales, la presión habría reventado el mortero desde el interior al primer disparo, con consecuencias fatales para la tripulación en el reducido compartimento de combate situado a escasos centímetros del cierre. Cargar un lote completo de munición requería un tiempo considerable, estimado en varias horas, bajo condiciones difíciles. Esto hacía que el vehículo fuera muy vulnerable durante la fase de preparación y exigía un planeamiento riguroso de cada despliegue por parte del mando. El vehículo y su proyectil estaban listos. Quedaba por ver cómo se comportaría esta combinación fuera del polígono de pruebas, en las calles en ruinas de una ciudad real donde las decisiones debían tomarse en segundos. Agosto de 1944. Varsovia. Fue aquí donde el nuevo vehículo entró en combate por primera vez en un entorno urbano real, en medio de un levantamiento, en lugar de un polígono de pruebas. Para este momento, las calles de la ciudad guardaban poco parecido con las zonas urbanas normales, reducidas a fachadas derrumbadas, escombros de ladrillo y pasajes estrechos donde apenas cabía un solo vehículo de orugas. Este era precisamente el entorno para el cual se había concebido el proyecto 2 años antes, tras las lecciones de Stalingrado. El prototipo, asignado a la compañía de morteros de asalto pesados 1000, fuera el primero en entrar en acción. Casi a diario, durante varias semanas, este único vehículo ocupó posiciones, apuntó a puntos fuertes fortificados y abrió fuego. El resultado de cada disparo era inconfundible. Tras un impacto directo, un edificio que servía de punto fuerte de la defensa dejaba de existir como estructura utilizable. Este era exactamente el efecto que el mando alemán había buscado durante 2 años, desde que el silo de grano de Stalingrado demostró la insuficiencia de la artillería convencional contra muros sólidos. Finalmente disponían de una herramienta capaz de lograr esto en un solo ciclo de disparo. El éxito de las primeras semanas fue lo bastante significativo como para que el mando decidiera reforzar el despliegue. Se trasladaron a Varsovia vehículos adicionales de la misma compañía 1000 desde Hungría, incrementando el número de unidades activas en la zona. Cabe señalar también la otra cara de este éxito. La lentitud del vehículo, advertida por los diseñadores, se convirtió casi en una ventaja en el entorno urbano cerrado. Aquí no se requería perseguir al enemigo ni realizar maniobras rápidas a larga distancia. El objetivo consistía simplemente en ocupar lentamente una posición y efectuar un disparo preciso. Las tripulaciones que operaron estos vehículos en Varsovia fueron las primeras en poner a prueba en la práctica las decisiones de los diseñadores. El espesor del blindaje, los ángulos de inclinación y la configuración de la casamata fija se evaluaron en combate real en lugar de sobre el papel. Según los registros conservados, el despliegue en Varsovia fue el periodo más eficaz en la breve vida de servicio de este material. En ningún otro teatro de operaciones, las condiciones de combate se alinearon tan bien con el diseño del vehículo como en las calles de Varsovia en aquel momento. Los informes sobre la efectividad del nuevo blindado llegaron a los niveles más altos de la jerarquía militar. Este éxito dio inicio a una serie de decisiones que pronto desplegarían el vehículo en entornos opuestos a los de Varsovia, terrenos abiertos para los que nunca había sido diseñado. Los informes de Varsovia tuvieron el efecto esperado. Un vehículo que hasta hacía poco existía en unas pocas unidades demostró su viabilidad en combate, lo que motivó una rápida respuesta por parte del alto mando. El alto mando alemán ordenó la construcción de 5 vehículos adicionales para complementar a los existentes. Las instalaciones de montaje completaron este lote adicional para finales de 1944. El momento de la entrega de este lote resultó casi simbólico, ya que los nuevos vehículos estuvieron listos justo para el inicio de la gran ofensiva alemana en las Ardenas,
que comenzó en diciembre de ese año. Sobre el papel, este era un paso lógico. El vehículo había demostrado sus capacidades, se amplió la producción y el nuevo material se envió a un frente activo. Las tres compañías formadas, la 1000, la 1001 y la 1002, recibieron misiones en el marco de esta ofensiva. Las dos primeras operaron en el sector sur, mientras que la tercera lo hizo en el norte. Sin embargo, las condiciones en las Ardenas no guardaban relación con las de Varsovia. En lugar de calles estrechas, el entorno presentaba un terreno boscoso y montañoso. En lugar de disparos a corta distancia contra edificios específicos, la operación exigía desplazamientos por carreteras abiertas y marchas de decenas de kilómetros entre posiciones. Fue aquí donde se manifestó plenamente el problema del que los ingenieros habían advertido durante la fase de diseño. Un vehículo pesado, con un motor insuficiente para su peso, diseñado para operaciones lentas en áreas confinadas, se vio situado en un entorno que demandaba cualidades completamente distintas. Los resultados no se hicieron esperar. Las averías mecánicas comenzaron casi inmediatamente al iniciarse la operación. De los 4 vehículos de la compañía 1001, 3 quedaron fuera de servicio debido a fallos mecánicos antes de poder entablar combate con el enemigo. 3 de 4. En menos de unos pocos días de operaciones activas, las 3/4 partes de los efectivos de una compañía quedaron inoperativas, no por acción del enemigo, sino por las propias limitaciones técnicas del vehículo. Esto no fue cuestión de mala suerte. Fue la consecuencia directa y previsible de la decisión tomada durante la selección del motor: mantener la planta motriz existente para ahorrar tiempo de desarrollo. Lo que pareció un compromiso aceptable en su momento, resultó contraproducente en las Ardenas. Los vehículos que apenas unos meses antes se consideraban un éxito de ingeniería en las calles de Varsovia, demostraron su debilidad inherente al ser sometidos a marchas prolongadas por carreteras abiertas. La ofensiva de las Ardenas no proporcionó un éxito estratégico a Alemania. Tras su fracaso, el mando decidió reagrupar los vehículos restantes. Algunos se enviaron de vuelta al frente oriental, mientras que otros permanecieron en el oeste, lo que condujo a 2 capítulos finales independientes para los grupos restantes. Marzo de 1945. El frente occidental se desmoronaba ante el avance de las fuerzas estadounidenses. Un episodio de este periodo quedó registrado en la historia militar: la batalla por el puente de Remagen. El puente sobre el río Rin, en la zona de Remagen, era el último paso intacto que el mando alemán intentaba sostener. A través de él, las fuerzas estadounidenses establecieron una cabeza de puente en la orilla oriental, lo que otorgó a la defensa de esta posición un carácter muy simbólico para ambas partes. El mando alemán concentró casi todas las reservas disponibles en la zona, incluyendo las 2 compañías occidentales restantes, la 1001 y la 1002. Según los testimonios conservados, uno de los vehículos de la compañía 1001 efectuó un disparo contra un pueblo donde se reportaba que tanques Sherman estadounidenses esperaban para entrar en combate. Se informó que este impacto inutilizó varios blindados enemigos. ¿Valió la pena un único impacto directo, considerando el esfuerzo invertido en el desarrollo de este vehículo lento, pesado y mecánicamente delicado? En aquel momento, quizás sí. Sin embargo, este éxito aislado no podía alterar la situación general del frente. Tras esta acción, la compañía cruzó el río con los blindados restantes. Allí, las tripulaciones efectuaron sus últimos disparos disponibles en un intento de retrasar el avance estadounidense hacia el interior del territorio alemán. Una vez agotada la munición y desvanecida cualquier posibilidad de resistencia, las tripulaciones de la compañía 1001 se rindieron a las fuerzas estadounidenses. Este fue un final previsible para un vehículo diseñado para tareas muy distintas. Un arma creada para demoler sistemáticamente áreas urbanas terminó sus últimas semanas de servicio como un recurso improvisado, disparando sus proyectiles restantes contra columnas de tanques en avance. Mientras las tripulaciones de la compañía 1001 se rendían en el Rin, sus homólogos de la compañía 1002 continuaban combatiendo. Sin embargo, la geografía les deparaba un destino igualmente difícil, replegándose hacia un territorio que pronto se convertiría en uno de los mayores cercos del frente occidental. La compañía 1002
se retiró de la cabeza de puente del Rin junto con otras unidades alemanas, pero el espacio para maniobrar se reducía rápidamente. Las fuerzas estadounidenses y aliadas, avanzando desde múltiples direcciones, cerraron el cerco alrededor de una importante región industrial en el oeste de Alemania. Esta operación se conoció como la Bolsa del Ruhr, uno de los mayores cercos en el frente occidental. La compañía 1002 y sus vehículos quedaron atrapados en esta bolsa. Durante varias semanas, los combates continuaron dentro de un perímetro cada vez más reducido, con las unidades cercadas enfrentando una escasez creciente de recursos y de espacio para maniobrar. El 16 de abril de 1945, los vehículos de la compañía efectuaron sus últimos disparos en combate, apuntando a las columnas de tanques estadounidenses que se aproximaban. Este fue un final adecuado para el programa. Un vehículo, cuyo compromiso más notable en el frente occidental había sido oponerse a los blindados cerca de Remagen, concluyó su historial de combate realizando la misma tarea: disparar contra columnas de tanques enemigos. Poco después de estos disparos, las tripulaciones de la compañía 1002 se rindieron. Esto marcó el final del servicio activo de este tipo de vehículo en las Fuerzas Armadas alemanas. Las estadísticas finales del proyecto son sencillas. Solo se construyeron 18 vehículos de este tipo. Algunos se perdieron o fueron destruidos en combate, otros fueron capturados por las fuerzas aliadas y soviéticas en avance, y varios fueron abandonados por sus tripulaciones durante las retiradas debido a la falta de combustible o munición. Solo 2 ejemplares sobreviven en la actualidad. Un vehículo, capturado por las tropas estadounidenses, a la compañía 1001, se encuentra en exposición permanente en Alemania. El segundo, capturado por las fuerzas soviéticas en Polonia o Prusia Oriental, se exhibe en el Museo Histórico Militar de Blindados, en Kubinka, cerca de Moscú. Ambos ejemplares pueden contemplarse hoy en día, mostrando la maciza casamata blindada, los característicos conductos de ventilación alrededor del cañón y la silueta que comenzó 2 años antes, como respuesta a un problema específico, en una ciudad concreta, durante el invierno de 1942. 18 unidades construidas fueron demasiado pocas para influir en el desenlace de la guerra. Sin embargo, la historia de este proyecto es notable no por su impacto estratégico, sino por ilustrar con qué precisión una solución de ingeniería puede adaptarse a una tarea específica y cuán vulnerable resulta esa misma solución cuando se la sitúa en condiciones para las que nunca fue diseñada. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.